Saludos a todos, sean muy bienvenidos a este espacio Paz Laboral, un programa que tiene el propósito de llevar orientación a toda la ciudadanía con relación, valga la redundancia, a la relación entre empleados y empleadores. Así que hoy nos encontramos con el licenciado Luis Francisco Regalado Tavares, director de mediación y arbitraje del Ministerio de Trabajo, a quien agradecemos que sacara de su tiempo para compartir con nosotros y traer valiosas informaciones sobre la función de esta importante área. Así que le damos la bienvenida. Saludos a todos y a todos los cibernáuticas de este canal de YouTube. Aquí estamos para... El nombre del programa coincide con la dirección que yo dirijo, y es que la Dirección de Mediación Laboral lo que busca es paz laboral. Ese es el objetivo. Qué bien. Antes de entrar ya en algunas preguntas muy directas a sus funciones, nos gustaría conocer un poco de usted. ¿Quién es Luis Francisco? ¿Cómo llega al ministerio? Bueno, Luis Francisco Regalado nació en una sección llamada Ceiba de los Pájaros del municipio de Villarriba de la provincia de Duarte. Terminado el bachillerato, estudié Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Terminando mi carrera, participé en un concurso de oposición aquí en el Ministerio de Trabajo para inspector de trabajo. Ingresé como inspector, fui inspector en varios pueblos, San Juan, La Romana, la mayoría de los pueblos de la provincia de este país. Luego fui ascendido a agente local. Los agentes locales son los representantes del Ministerio de Trabajo ante los municipios. Muy pocos municipios tienen agencia local. Los municipios más representativos, más grandes, son los que tienen, por ejemplo, Constanza, Ocoa anteriormente, antes de ser provincia, y otros, Jaina y otros. Fui agente local. Luego fui ascendido a representante local de trabajo, San Juan de la Maguana, La Romana y otros pueblos más. También dirigí un proyecto de erradicación de trabajo infantil en San José de Ocoa. Ahí también fui ascendido a director de mediación y arbitraje hace 12 años. Dentro de ese proceso de ser director de mediación y arbitraje, fui viceministro de Trabajo para el área de mediación, ya que el presidente de turno entendía que había que darle más fortaleza al área. Y ese ha sido mi transcurrir en el Ministerio de Trabajo. Bien. ¿Y cuándo surge esta área dentro del ministerio? No sé si siempre fue un departamento. ¿Qué motivó la creación de él? Mira, en la ley 637 de 1944 había un departamento que se llamaba Mujeres y Conciliación. Yo no sé por qué ese nombre, pero así es que existía. Y entonces el Ministerio de Trabajo, eso estaba establecido en el artículo 47 de la ley 637 de 1944. Ese departamento era el que servía de amigable componedor entre los trabajadores y el empleador. Y quiero hacer una aclaración en este sentido. Antes del año 1992, esa ley, en el año 1951 se crea el Código, y la ley 637 pasa a ser parte de lo que es el Código de Trabajo. Ese proceso siguió hasta el año de 1993, cuando un grupo de Yulo Laboralista, Buquerque, Milton Guevara y otros hicieron una modificación al Código de Trabajo y pusieron en funcionamiento el procedimiento que estaba en el Código desde 1951. Entonces, antes de 1992, todos los conflictos pasaban por el Ministerio de Trabajo, tanto los conflictos individuales como los conflictos colectivos. Entonces, luego nace la Dirección de Mediación y Arbitraje, que solamente tiene competencia para los conflictos colectivos o conflictos de interés o económicos, como le quieran llamar, y los conflictos jurídicos que afectan el interés colectivo. Haciendo un paréntesis a modo de aclaración para todos los que nos escuchen y nos vean, cuando hablamos de asuntos individuales nos referimos de... Los conflictos individuales son los que vuelven intereses concretos y particulares de la parte contratante. Ejemplo, a un trabajador lo despiden de la empresa. Bueno, antes de 1992 el ministerio tenía competencia, estaban obligados a pasar por el Ministerio de Trabajo antes de ir al tribunal. A partir del 92, de 1992, específicamente el 1993, que fue que comenzó a aplicarse esa ley, ya la competencia es del Tribunal Laboral. Y la conciliación a lo interno del tribunal es parte de los vocales laborales que ustedes han escuchado mucho por ahí.
y que yo soy de opinión que desaparezcan. Seguimos. ¿Cómo está estructurado este departamento de mediación y arbitraje Bueno, actualmente? El departamento de mediación y arbitraje está estructurado de la siguiente manera. Existe un viceministro de mediación, el licenciado Demetrio Paulino. Está el director general de trabajo, que se despacha a diario, y entonces está el director de mediación, que es quien le dirige la palabra, y los mediadores. En este momento tenemos 17 mediadores diseminados en algunas provincias, principalmente en el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este, San Cristóbal, Baní y Santiago. La palabra mediación es bien explícita, pero nos gustaría que usted nos diga puntualmente en qué consiste ese trabajo de mediación que realiza el Ministerio de Trabajo. Bueno, la mediación es la intervención de una persona que se considera imparcial, que ayuda a la parte a buscarle solución al conflicto que le aqueja. Hay una discusión. Los especialistas en esta materia, si tú buscas el término mediación y conciliación, en República Dominicana es lo mismo, pero si tú lo analizas desde el punto de vista de la escuela europea, mediación es la persona que ayuda a la parte a que se sienten y hablen. Conciliación es la persona imparcial que interviene, ayuda a la parte a que se sienten, pero además puede hacer sugerencias para la solución del conflicto. Entonces, si te vas a la escuela norteamericana, es lo contrario. Lo que es conciliación en la escuela europea es mediación en la escuela norteamericana, pero en nuestro código se maneja de manera indistinta. Tú vas a ver el concepto de conciliación y el concepto de mediación refiriéndose a lo mismo. Entonces, mediación, intervención de una persona imparcial que ayuda a la parte a buscar una solución al conflicto que les aqueja, independientemente de que usted le llame mediación o le llame conciliación. Ahora bien, los conflictos individuales, los conflictos jurídicos individuales, son de la competencia del Tribunal Laboral. Los conflictos jurídicos que afectan el interés común o colectivo de los trabajadores, siempre y cuando haya un sindicato, nosotros tenemos competencia de conformidad con el artículo 407 del Código de Trabajo. ¿Solo cuando hay un sindicato? Solo cuando hay un sindicato. Nosotros solamente intervenimos en la solución de los conflictos colectivos o conflictos individuales cuando hay un sindicato. O sea que cuando haya un sector afectado por alguna situación y no está sindicado, debe organizarse antes de proceder a reclamar. Lo lógico es que todo el mundo se organizara. La sociedad está bien estructurada, señores. Si tú tienes una carrera que es muy especializada, obviamente que tú vas a conseguir lo que quieras, pues me voy. Si tú haces labores normales, obviamente que los códigos establecen normas mínimas para conseguir más allá de la norma mínima, y el Código de Trabajo de nosotros está estructurado, aunque a muchos no les guste, y sé que a muchos no les va a gustar lo que estoy diciendo. El código está estructurado para estableciendo normas mínimas. A partir de la negociación colectiva se logren mejores condiciones laborales, se puedan ir mejorando las condiciones laborales. Por eso tú ves que en Europa, por ejemplo, casi todo se resuelve a través de la negociación colectiva. Aquí todavía estamos trabajando en ese tema. Nosotros, desde la Dirección de Mediación y Arbitraje, ofrecemos, y así que todos los sindicatos que quieran y todos los empleadores que quieran capacitación sobre estos temas, el Ministerio de Trabajo se la ofrece de manera gratuita, porque tenemos que promover el diálogo social. Es uno de los temas que más hemos avanzado de manera macro, pero de manera micro tenemos que seguir avanzando en ese tema y fortaleciendo el tema de la negociación colectiva. Bien, usted nos ha indicado que este departamento interviene cuando hay una representación de un sindicato. Sí. Por la experiencia que usted tiene, ¿cómo usted catalogaría actualmente el crecimiento de este tipo de organizaciones, o sea, de los sindicatos? Sabemos que hubo una época donde había como ese fervor en la sociedad y en la colectividad de hacer sus luchas mediante este tipo de organizaciones, pero actualmente, ¿cómo...? No, yo creo, y esto lo digo como Luis Francisco Regalado, no como Ministerio de Trabajo, no. En el mundo entero, inclusive Europa, que es la cuna, la organización ha ido bajando, no hemos ido avanzando en eso. Sin embargo, en la República Dominicana, y es una visión del ministro
desde el mismo día que llegó, yo fui uno de los primeros que sentó, ha planteado que tenemos que seguir promoviendo el diálogo social. Hay que seguirlo promoviendo, y nosotros inclusive intervenimos, aún la ley no nos da esa facultad, en algunos conflictos macros que se da, aún no haya sindicatos. Le decimos, miren, elijan un grupo que represente a los demás y vamos a buscarle una solución al conflicto. Pero es una visión del ministro en el sentido de que a través del diálogo se logran mejores condiciones de vida para todos. Bien. Le hago con relación a este mismo tema otra pregunta y usted es libre de responderme. ¿Qué usted cree que ha influido en que haya mermado el crecimiento de las organizaciones sindicales? Bueno, yo creo que en Europa, no sé, porque para mí, como ese es el punto que nosotros tendríamos que mirar, porque son sociedades mucho más desarrolladas. Yo creo que hay un libro que escribió la Confederación Sindical de las Américas, no recuerdo el nombre ahora mismo. Recuérdate que nadie puede intervenir en las organizaciones sindicales. El Estado no puede intervenir, ni tampoco puede intervenir los empresarios. Ese proceso de transformación que tienen que vivir, lo tienen que vivir las propias organizaciones. Nadie puede intervenir. Yo creo que hay que darle más oportunidad a las mujeres. Creo que hay que darle más oportunidad a los jóvenes, hay que impulsarlo. La propia sociedad en sentido general, usted ve que se ha ido disgregando. La familia, usted ha visto que se ha ido disgregando. ¿Por qué? Porque, y no me vayan a malinterpretar y decir que es culpa de las mujeres, no quiero decir eso, sino que también el desarrollo de la mujer. Pero creo que es eso, creo que hay que producir un proceso, una autorreforma sindical se llama el libro. Hay que producir, las organizaciones sindicales tienen que producir una autorreforma sindical donde pudieran ver qué ha estado pasando, pero verlo desde el punto de vista de la juventud, verlo desde el punto de vista de las mujeres, verlo de todos los puntos de vista, no solo verlo desde el punto de vista de los trabajadores en sí, sino verlo de manera disgregada, desde la juventud qué nos ha estado pasando, desde las mujeres qué nos ha estado pasando, y darle más oportunidad a ellos para que podamos relanzar ese derecho de organización que tienen los trabajadores. Ahora bien, la Constitución solo garantiza los convenios internacionales que, de conformidad con el artículo 174 de la propia Constitución, también tienen rango constitucional, también le garantizan ese derecho a organización en la República Dominicana. Dentro de su plan de capacitación, ¿tiene el Ministerio de Trabajo alguna estrategia para motivar o incentivar la creación de sindicatos o trabaja a partir de que ya están organizados? Bueno, sino cualquier organización que nos pida recuerda que nosotros no podemos intervenir. La propia legislación, los propios convenios internacionales, los órganos de control de la OIT, por ejemplo, el Comité de Libertad Sindical, la Comisión de Expertos de la OIT, una de las cuestiones que más tratan es el tema de que el Ministerio no se puede meter, no debe llegar a incentivar. Nosotros sí hacemos promoción, que se promueva, que es un derecho que los trabajadores tienen, y si un grupo de trabajadores nos pide un taller para que le hablemos sobre el derecho de organización y el derecho a la libertad sindical, nosotros lo hacemos. Bien, usted nos habló que nos mencionaba de algunas representaciones que tienen en diferentes lugares, pero actualmente, conforme a las provincias que tenemos, ¿cómo va la representación de estos mediadores directamente del Ministerio de Trabajo? Tengo que aclarar que anteriormente no teníamos eso, sino que los propios representantes era que intervenían. El actual ministro de Trabajo, también desde que llegó, y el viceministro Demetrio Paulino, plantearon ampliar esto, ampliar el diálogo a través de la negociación colectiva, y se comenzó. Se abrió uno en la provincia, como les dije, en los dos municipios más importantes del país se abrieron, y estamos en un proceso de expansión. Para este año se prevé que en 2 provincias más se prevé abrir la representación. Es algo nuevo
que los propios trabajadores y los propios empleadores están conociendo a nivel de esa provincia, y poco a poco se ha ido avanzando. Hasta ahora la provincia, el municipio de Santo Domingo Este es el que más actividad tiene. Bien, ¿cómo se apertura un proceso de mediación? Bueno, le voy a decir lo que dice la ley y le voy a decir lo que en la práctica nosotros hacemos. Nosotros estamos ahora mismo también en otro proceso, porque el ministro, entienda, el ministro es un hombre joven y es un hombre muy transformador. El Código de Trabajo de la República Dominicana establece el procedimiento para ingresar a la mediación de conformidad con el artículo 674, pero ese procedimiento es un poquito largo. ¿Cuál es el procedimiento que se utiliza? Y que ya está en un reglamento que está hecho, que solamente está para la firma, pero en la práctica se usa hace mucho tiempo. La parte que desee la intervención del Ministerio de Trabajo, de la Dirección de Mediación del Ministerio de Trabajo, solicita mediante comunicación por escrito y dice, ahí plantea su intención de negociar con la empresa. Ahí establece los puntos que desea negociar con la empresa. También establece ahí que ya hubo un acercamiento directo, pero que no llegaron a acuerdo. Y además, todos los teléfonos, dirección, correo y todo de la empresa para nosotros contactarla. Esa comunicación llega hoy al Ministerio de Trabajo, y en las 24 horas tiene la asistente administrativa para pasársela al director de mediación, quien inmediatamente asigna el mediador, y en un plazo no menor de 3 ni mayor de 5, las partes estarán convocadas a mediar. O sea, que dan una respuesta rápida. Rápida, es bastante rápida. Vamos a hacer una pausa y retornar. Continuamos aquí, nos hablaba usted una vez que se hace la solicitud, ¿verdad?, de mediación, que nos decía que dan respuesta en 24 horas y que en un parámetro de 3 o 5 días, pues ya... No menos de 3 ni más de 5, ya deben estar sentados discutiendo los puntos que lo dividen. Entonces se sientan en esta sala o en otra sala que tenemos muy parecidas a esta, en otra parte del país, y entonces se comienzan a conocer los puntos. Yo le puedo decir que en el año 2022 el 78% de los casos se solucionaron por acuerdo. Solamente hubieron 2 actas de no acuerdo, 2. Y ahí el paso siguiente es, cuando no hay acuerdo. Cuando no hay acuerdo, los trabajadores tienen 2 opciones. Una, o la huelga legal, el procedimiento de huelga legal, o el arbitraje. Ahí queríamos llegar a esa parte, ya que este departamento se llama mediación y arbitraje. Entonces, para que usted nos hable, ¿qué significa esta parte? El arbitraje, señores, y eso quiero hacer mucho, porque sé que no han escuchado mucho sobre esto. El arbitraje, para mí, es el mecanismo de solución de conflicto, el mejor mecanismo de solución de conflicto. Ahora, ¿qué tiene? Que es un mecanismo imperativo. ¿Qué quiere decir? Que en la mediación los mediadores no tienen solución, solamente dije que ayudan a que las partes lleguen a una solución del conflicto y le hacen sugerencias de soluciones. En el arbitraje no. En el arbitraje los árbitros toman una decisión que se llama, no recuerdo ahora mismo, el laudo arbitral, y esa decisión es imperativa, no le pueden someter ningún recurso, solamente tienen que aplicarlo. Entonces, por eso, tanto empleadores como trabajadores tienen mucho miedo, es decir, someter los conflictos al arbitraje. Pero es el mejor mecanismo. ¿Por qué? Porque el conflicto queda todavía en sus manos. Cuando ya se va a los tribunales, sale de tu entorno. Pero, repito, no le gusta ni a empleadores ni a trabajadores. Yo le puedo decir que en todo el tiempo que tengo, conozco uno por lectura, no porque lo viví. Y fue en 1984 en San Francisco de Macorís, entre la empresa Codal, que ahora se llama Nestlé, que es la misma empresa Nestlé, y su sindicato. Ahí hubo un arbitraje, pero no lo busquen, que no lo van a encontrar. Porque la decisión del
de los árbitros fue menor que las condiciones que ellos tenían. Y por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, ese laudo no es susceptible de ningún recurso y le estaba quitando condiciones, parece que lo desaparecieron, no lo ejecutaron. Le decía que empresas como esa, y valga la cuña, que no es el objetivo, tienen condiciones laborales muy buenas, porque hay buenos sindicatos y hay buenas relaciones. Señores, ver una negociación colectiva entre el sindicato de trabajadores de Nestlé, San Francisco, o sindicato de trabajadores de Nestlé, San Cristóbal, porque son dos sindicatos, la misma empresa, pero una está en San Cristóbal y una está en... Y ver una negociación entre ellos, no quiero decir que no se suben los ánimos por momentos, pero ver hasta qué punto pueden llevar esas buenas relaciones cómo cambian las condiciones laborales de los trabajadores, es increíble. Esos trabajadores tienen derecho a estudios universitarios, ellos, sus hijos. Tienen derecho a bonos por diferentes situaciones. Muchísimas conquistas tienen esos trabajos. El salario mínimo está muy por encima, por lo menos casi un 15, un 20% por encima del salario mínimo de ley. Y las condiciones laborales son muy buenas en esas empresas. Donde quiera que haya una negociación colectiva, señores, las condiciones son muy por encima de las condiciones que establece el código. Yo digo, y esto es una apreciación muy particular mía, los códigos de trabajo en cualquier país del mundo lo que establecen son normas mínimas. Lo demás que usted va a lograr, lo van a lograr a través de la negociación colectiva. Y me podrían estar escuchando empresarios y decir, lo que pasa es que Regalado nada más mira desde el punto de vista de lo que nosotros tenemos que darle a los trabajadores. Pero es que la paz laboral, como se llama su programa, genera productividad. No es lo mismo un trabajador disgustado a que un trabajador que está contento y que ha asumido compromiso a través de la negociación colectiva, porque uno de los compromisos que asume el sindicato es aumentar la productividad. No me puede venir después que negocie, que yo te doy esto, que te doy lo otro, a que la productividad se caiga. Y la experiencia lo que nos ha demostrado es que donde hay negociación colectiva, donde la productividad es bastante alta. Yo le pongo un ejemplo, en Nestlé, y escúcheme que lo repita, puedo poner otro ejemplo, en Nestlé no hay supervisores. En Nestlé se daña una máquina y el mismo operador la arregla. Tiene que ser una cosa y estamos hablando de máquinas muy modernas, la arregla el mismo operador. Si no hubieran buenas relaciones, ¿qué pasa? Hay que traer un técnico de Inglaterra, de Suiza, de por allá, ¿y cuánto tuviera que invertir la empresa para eso? No, es que como hay buenas relaciones laborales, cada cierto tiempo hay una negociación colectiva y esa negociación colectiva permite que los trabajadores tengan mejores condiciones de trabajo, pero que la empresa también tenga mejor y más productividad. ¿Han recibido ustedes algunos casos usted mencionaba que quizás los empresarios pueden percibir una inclinación de parte de usted por los trabajadores, pero de esos grupos que se quieren organizar, ¿han recibido ustedes, algunos que tienen miedo, temor de organizarse por temor a perder su trabajo? Claro que sí, eso es lo más común. ¿Qué amparo ahora un grupo cuando decide hacer eso? Exactamente. Si usted tiene la intención de formar un sindicato, usted solamente tiene que notificarle al empleador y al Ministerio de Trabajo. Si se lo notifica a uno o se lo notifica al otro, ya está protegido y tiene una protección por 30 días. Está protegido por 30 días, no pueden ser desahuciados por que terminé el contrato de trabajo sin alegar causa, no puede. El empleador tiene una protección por 30 días. Ahora, lo lógico es que en ese plazo de los 30 días formen su sindicato. Después de formado el sindicato, en el comité gestor hay 30 protegidos. Después de formado el sindicato, ya se juramentan, este es el secretario general y depositan al Ministerio de Trabajo. Entonces hay una protección de esos trabajadores que quedan en la directiva depende. Si la empresa tiene menos de 200 trabajadores, hay 5 protegidos, mientras ejerzan sus funciones. Y hasta 8 meses después de haber terminado en sus funciones. Imagínate que tú elijas un directivo por 2 años, tiene una protección por 2 años, que no puede ser desahuciado, y hasta 8 meses después de haber terminado en sus funciones. Si la empresa tiene más de 200 trabajadores, pero menos de 500, entonces la protección sería en 8. Menos de 400, la protección sería en 8. Si pasa de 400,
la protección serían 10. 10 personas que están protegidas, que no pueden terminar su contrato de trabajo por desahucio, porque si un sindicalista comete faltas, entonces tampoco el empleador lo puede pedir de manera directa. Tiene que someterlo a la Corte para que la Corte decida si ese despido que va a obedecer, obedece a su actividad sindical, que no puede, o si obedece a una falta. Si es una falta, la Corte permite que sea despedido. Y ese despido, esa decisión de la Corte, no es susceptible tampoco de ningún recurso. Bien, yo creo que ha sido interesante este dato sobre todo para esos grupos que tienen la aspiración de organizarse. Actualmente, ¿cuántos procesos pudiera promediar por mes si aplica que lleva el Ministerio de Trabajo bajo la representación de... Eso depende. Les repito que nosotros trabajamos para que no haya. Nosotros trabajamos prevención. Nosotros tenemos muchos talleres ya en carpeta, inclusive de grandes hoteles, para que el conflicto no llegue. Pero nosotros conocemos 70, 80, 75, 50, 60, eso va a depender el año, conflicto. Pero un conflicto no puede durar un año. Un solo conflicto puede durar 9 meses, como el que terminamos con el agua de Santiago, ¿cómo que se llama? Corazán. No puede durar 9 meses, puede durar 5 meses, puede durar 3, puede durar 2 y puede durar 1. Eso va a depender, porque la solución de los conflictos no se presionan. Hablando, comunicándose con una comunicación efectiva, y es punto por punto. Hay convenios colectivos de esos que tienen 70 cláusulas, y en una cláusula podemos durar 1 o 2 o hasta 3 reuniones. O sea que no es que hacemos 300, no, eso no es posible. Nosotros no tenemos esa capacidad, pero lo que más limita eso es que nosotros trabajamos en la prevención. Hay mucho trabajo de prevención, no solamente de la Dirección de Mediación y Arbitraje, sino del propio viceministro de Mediación y hasta del propio ministro, que cuando ve la situación y puede intervenir, interviene para que el conflicto no se dé. Durante el auge de la pandemia, muchas empresas tuvieron que cerrar. ¿Cómo impactó eso a ustedes en ese trabajo de mediación? ¿Hubo un aumento de procesos? Aumentó y mucho. Y además tuvimos, aún la ley no nos daba esa facultad, lo tengo que decir de manera clara, que intervenir en aquellas empresas que no tenían sindicato. Empresas que cerraron, empresas que lamentablemente quebraron. Y entonces intervenimos con el mecanismo de servir como conciliador desde el punto de vista de la escuela norteamericana, para que ellos hablen, para que ellos se comuniquen, para buscarle una solución. Porque hay realidades y hay realidades. Nosotros tenemos empresas que quebraron, que definitivamente no se pudo. Pero la pandemia fue algo que yo no lo había visto ni en películas. Sí. Fue algo que nos impactó a todos, y tuvimos que generar nuevos mecanismos de solución de conflictos, y uno fue intervenir aún no hubieran sindicatos. Donde hay sindicatos, mucho más fácil, porque hay una representación que tú te entiendes. Por eso yo creo, y eso es muy particular mío, que una empresa grande le conviene tener sindicato. Tú no tienes que hablar con todos, tú hablas con un grupo y resuelve los problemas mucho más fácil. De hecho, y lo decía ayer en una empresa grande con más de 3,000 empleados, que el sindicato y la empresa tenían unas diferencias, y ellos entendían, no vamos a ir a mediación, vamos a ir donde el director de mediación y vamos a plantearle los problemas para si yo tengo razón o no tengo razón. Y así mismo vinieron, y algunas cosas no tenían razón y algunas cosas tenían razón. El conflicto no se generó. Ellos van a explicarle a los trabajadores, mire, es que la ley dice esto, es que la ley dice esto o lo otro, en esto sí, pero en esto no. Y no se genera el conflicto. Y nosotros trabajamos mucho en prevención de conflictos. Usted exactamente nos ha mencionado ese trabajo de prevención.
específicamente, ¿cuáles son las estrategias? ¿Hay un seguimiento con el sector empresarial? ¿Cómo se maneja para prevenir que se llegue a esos niveles? A través de los talleres, nosotros, y aprovechamos, repetimos, para informarle a empleadores y trabajadores que el Ministerio, a través de muchísimas áreas, pero en específico de la Dirección de Mediación y Arbitraje, le puede impartir la capacitación que entiendan en materia de negociación colectiva, en resolución alterna de conflictos, buscar mecanismos de solución alterna de conflictos. Nosotros impartimos los talleres que ellos así lo entiendan. Usted sabe que culturalmente el término sindicalista tiene como una connotación negativa. Me imagino que también los empresarios, cuando escuchan de que su empresa se está organizando un sindicato, pues también aluden a ese concepto. Pero ya después que eso también va a depender de muchas cosas. ¿Cómo nace el sindicato? En 1760, 1766, iniciaba la revolución industrial. ¿De dónde venían los trabajadores? Del campo libre, en el sistema feudal, y ya vienen a las grandes ciudades, principalmente Inglaterra, y ya están bajo un sistema, bajo un local, no tenían horario, no tenían seguridad social, no tenían nada. Y entonces ellos comienzan a pensar como clase y dicen, pero la sociedad depende de lo que nosotros producimos. ¿Y qué hacen? Se organizan. Y ahí nació el sindicato, y ahí nació inclusive el derecho del trabajo. Por eso, el sindicato es un hijo del capitalismo. Si no hay capitalismo, no hay sindicato. Y revisen los países donde no funciona el capitalismo, a ver si hay sindicato. Entonces, ¿qué nace ahí? Mejora de condiciones. Trabajábamos 20 horas, luchamos por 18. Trabajamos 18, luchamos por 14. Trabajábamos 14, luchamos por 12. Y así es una constante mejora que los trabajadores van a seguir buscando. Eso genera cierta resistencia. Ahora, ¿qué yo creo? Que cuando hay un sindicato maduro que te dice ¿cuánto es la cantidad de ausentismo que tenemos? Un 20% de ausentismo, vamos a bajarlo a un 10%. Yo creo que el empleador la productividad, ¿qué elementos tenemos negativos de la productividad? Vamos a corregir eso. Y si la productividad le sube en una negociación, usted puede estar seguro que esos empleadores no tienen problema. Aquí hay empresas que no tienen problema en negociar colectivamente, que no hay ningún inconveniente. Aunque usted lo vea aquí en esta mesa, uno de este lado y otro de este lado, allá arriba, en términos de alzar la voz, claro, siempre con niveles de respeto, al final llegan a acuerdos que son que les conviene a cada una de las partes. Primero, repito, los trabajadores porque van a lograr mejores condiciones laborales, y el empleador porque a través de la paz laboral va a conseguir ¿qué? Más productividad. Es decir, después ya que ellos se entienden a lo interno, eso no genera problemas. Donde nosotros conocemos la mayoría de los sitios quedan situaciones muy difíciles. Hay empleadores que han comenzado de abajo, han puesto han sido emprendedores, han comenzado con un negocito y ellos son el centro de ese negocio. Entonces ven, ¿por qué tengo yo que ceder en la dirección de mi negocio? ¿Por qué yo tengo que dar? No. Y entienden que no. Pero ya el administrador moderno, el capitalista moderno lo entiende esto y no le importa que le formen el sindicato y que ese sindicato, ahora también hay que ver que hay sindicatos que también son incómodos. Hay gente que forma sindicato y el objetivo no es representar a los trabajadores, sino que tienen otros objetivos y eso lamentablemente ¿se ha desvirtuado un poco en este tiempo el objetivo de un sindicato? Yo creo que muchos, no muchos, pero ha habido personas que no están claras con los objetivos de un sindicato. Ser sindicalista es un trabajo duro y ellos saben que yo se lo digo aquí cuando nos toca negociar. Ustedes tienen un problema y es que un trabajador quiere le voy a poner un 20% de aumento salarial, para ponerle un número. El sindicalista se faja como un león, pelea, brinca, se encuentra el empleador de enemigo, el gerente y logra un 10.
y el trabajador no queda conforme. Y él ha logrado un 10. ¿Y usted sabe cuánto le va a tocar a él de ese aumento? Un 10 también. Es decir, tiene que luchar por todos. Y a veces no le reconocen ese esfuerzo. Lo he visto muchas veces y a veces es penoso. Por eso yo creo que hay que generar un reconocimiento de los líderes sindicales a nivel de la provincia. Hay que ir generando. Hay una pérdida de valores que ustedes lo saben. Estos jóvenes que ahora se dedican a la actividad sindical son, ¿cómo le pondríamos? Son líderes, son fenómenos. ¿Por qué? Porque los jóvenes ahora, ¿en qué están? En teteo, y en ese tipo de cosas no se están vinculando ni siquiera a estudiar. Yo que soy profesor universitario, una vez me desencanté. Tengo 40 estudiantes, 35 son mujeres, 4 son hombres. Esta parte está muy interesante. La condición que se exige para ser mediador del Código de Trabajo y el reglamento orgánico del Ministerio de Trabajo es ser abogado. Esa es la primera condición, tener actitud para la mediación, eso en sentido más amplio. Yo creo que no necesariamente tienen que ser abogados, yo creo que a un futuro, cuando se modifique o se cree la ley orgánica del Ministerio de Trabajo, eso será discutido, y otros técnicos de otras ramas, social principalmente, pudieran serlo. Lo primero es que tener pasión en esto, porque esto necesita que hay que tener pasión, mucha paciencia, porque recuérdate que con conflicto. ¿Cuáles han sido los avances? Miren, la República Dominicana en los últimos 20 años ha avanzado muchísimo en la materia de derecho de trabajo. Nosotros tenemos un tribunal constitucional. Nosotros tenemos la constitucionalización del derecho del trabajo. En esa constitución están las principales disposiciones del derecho de trabajo. Está, por ejemplo, el derecho a organización, que está en el artículo 47 y 48, el derecho a asociación, el derecho, la negociación colectiva como un derecho básico. Eso no estaba en la Constitución, eso está en la Constitución ahora. Eso ha sido un avance. En el aspecto práctico, el diálogo social. En la República Dominicana, empleadores, trabajadores y el Estado y el gobierno a través del Ministerio de Trabajo conversan. Hay una conversación constante. Todos los temas laborales se manejan de manera tripartita en la República Dominicana. No hay nada que se dé en la República Dominicana en materia laboral que no se discuta de manera tripartita. Nosotros aquí, hasta los talleres en mediación, nosotros tenemos un taller con el Centro de Formación de la OIT del 13 al 17, y lo primero que nosotros pedimos a la OIT era que fuera tripartito, que la central y los empleadores, para que nos critiquen, para que nos digan en qué tenemos que mejorar. Las normas aquí, ese Código de Trabajo fue producto del diálogo social, la ley de seguridad social, se están discutiendo a través del diálogo social, y todo se discute aquí a través del diálogo. Eso ha sido un avance importantísimo. A mí, que me ha correspondido viajar principalmente a Centroamérica, sentar empleadores y trabajadores en una mesa, eso no es fácil. Usted se va a Guatemala, esto no es posible. En el mismo Chile, en Costa Rica, que ustedes dicen que ha avanzado muchísimo, eso no es tan fácil. En ninguno de esos otros países, Honduras, Nicaragua, eso no es tan fácil, sentar las centrales y los empleadores y el gobierno para discutir temas laborales. En la República Dominicana eso es posible y eso es un gran avance. En este momento se está discutiendo el nuevo Código de Trabajo. ¿Y quiénes lo están discutiendo? Empresarios, trabajadores y el Ministerio de Trabajo. Y ahí va a salir, de ahí debe salir un código que refleje la realidad social y laboral de la República Dominicana. Bueno, quisiéramos continuar, pero ya el tiempo avanza, así que le agradecemos infinitamente. Gracias a usted. Tiempo, su disposición para
hablar con nosotros y esperamos que estas informaciones que usted nos ha dado pues sirvan como es el propósito de este programa de orientación para toda la población y sobre todo para esos sectores interesados de manera específica con todo lo relacionado al derecho laboral y a producir la paz laboral, como se llama este espacio. El objetivo, repito, de la Dirección de Mediación Laboral es lograr la paz laboral en la República Dominicana. Muchísimas gracias, señor Luis Francisco Regalado. Gracias.